Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir al arquitecto Leonardo Altman, que es magíster y doctorando en estudios urbanos, docente e investigador en urbanismo y ordenamiento territorial, investigador asociado del Observatorio Metropolitano del Centro de Estudios para el Desarrollo del CED. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Leonardo, un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Bien, bueno, nosotros lo anunciábamos un poco al comienzo del programa. La idea es que, bueno, conversar a propósito de una investigación que tú has realizado, muy importante, respecto a cómo se han distribuido en las diferentes, o cómo se han reorganizado en las diferentes zonas metropolitanas a partir del desarrollo de industrias, de empresas, de actividad comercial. Un poco allí, ¿qué se puede decir como para ingresar en el tema? Bueno, creo que en primer lugar lo interesante es ver que el territorio es un factor que es interesante para observar lo que tiene que ver con el mundo de la economía, de lo empresarial. Tiene, digamos, el territorio es parte de lo que la sociedad produce, es el escenario de la vida de las sociedades y también es un factor que condiciona esos procesos. O sea, de distintos puntos de vista, el territorio es un factor importante para pensar procesos socioeconómicos, y lo que refiere a las zonas metropolitanas en particular es los lugares donde hay, digamos, una mayor concentración de personas, de actividad económica, de distintos servicios más complejos. Tienen también vínculos muy fuertes entre sí que pautan, bueno, un mapa, digamos, de concentración de grandes aglomerados urbanos. Y bueno, en el caso de estas, digamos, distintas temporalidades, se pueden apreciar estos distintos escenarios de configuración de actividades económicas, y creemos que la reestructuración que se ha dado en la zona metropolitana de Montevideo, en particular en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, es un elemento interesante a poner en la agenda de discusión de las transformaciones del territorio uruguayo, y un poco es lo que estamos haciendo también desde el Observatorio Metropolitano del CED. Leonardo, y un poco allí respecto hablamos de Montevideo y de zona metropolitana, ¿no? Allí te pido también hacer una aclaración de qué es lo que abarcaría. ¿Qué tipo de actividades se desarrollaron como para que se haya distribuido de cierta forma y por qué, ¿no? Te pido ser un poco más específico en ese sentido. ¿Qué ha pasado? Bien, creo que ahí lo interesante es ver que las zonas metropolitanas generalmente son grandes conformaciones territoriales que superan divisiones administrativas y que muestran un poco que la vida de la gente supera esas limitaciones, es decir, de distritos. Entonces, en el caso de Montevideo tenemos un continuo de mancha urbana que la gente, bueno, lo conoce con la Ciudad de la Costa, Las Piedras, La Paz, Pando, Ciudad del Plata, en San José. Es decir, son ámbitos que están muy conectados a Montevideo, que la mayor parte de sus trabajadores trabajan en Montevideo, que hay un flujo de transporte muy importante, que se mantienen atados también por vinculación a servicios, a cuestiones culturales, etcétera, y de alguna manera conforman ese gran conurbano de Montevideo. Ahí lo que es interesante de ver es que es un espacio muy dinámico, que sí es cierto que el departamento de Montevideo, la ciudad de Montevideo, tiene un estancamiento demográfico, un enlentecimiento, un proceso de poblamiento de hace muchísimos años, pero que eso básicamente también funciona en la medida que esa zona metropolitana por fuera del departamento ha crecido y se ha desarrollado muchísimo en los últimos 25 años. Entonces, ahí lo que tú decías, bueno, ¿qué actividades? Bueno, se ha reconfigurado totalmente, es decir, la ciudad de la costa, el eje Ruta 8 y también Ruta 5, todo lo que es Ruta 101, eso muestra distintos procesos, creo que son muy interesantes, de transformaciones productivas del país, cómo se ven en esos territorios. Por ejemplo, que un lugar pensado, digamos, originalmente para hacer una segunda residencia, como todo el sector de la ciudad de la costa, si tuviera que transformar una ciudad permanente con la cuestión de los servicios, con la cuestión de la infraestructura, bueno, ahora se está haciendo el saneamiento, lo que es la consolidación también de las decisiones políticas de planificación territorial, de consolidar corredores logísticos en la Ruta 101 y 102, en la Ruta 5, que concentran actividades, las nuevas ruralidades residenciales del Camino de los Horneros, que ahora también están teniendo emprendimientos que le dan algo más que residencias y con centralidad, con grandes complejos comerciales. Entonces,
ahí hay, digamos, efectos claros de transformaciones del territorio vinculadas a renovaciones productivas. Mismo en lo que se generó en Ciudad de la Costa después del centro cívico también, bueno, es decir, tenemos lugares que antes funcionaban solo en base a las residencias y que la gente para un montón de servicios y actividades tenía que trasladarse, y bueno, hoy tenemos que los servicios y los procesos económicos también se han descentralizado y tenemos, bueno, tenemos shopping en Las Piedras, en la Ciudad de la Costa, tenemos otros emprendimientos, se empiezan a consolidar centralidades comerciales, otro tipo también de actividades culturales y nuevos productos residenciales también. Lo que decíamos, bueno, la sorpresa que hoy tengas en la zona de los lagos, construcción en altura, también es una novedad y está vinculado como esa, digamos, cuestión concatenada entre planificar el territorio y ver un poco los direccionamientos de en dónde están los lugares de interés para los desarrollos inmobiliarios. Entonces ahí tenemos un vector de crecimiento en altura que era desconocido para Montevideo o para su zona metropolitana hace 10 años. Allí es interesante el caso que tú mencionas, por ejemplo, de Ciudad de la Costa, porque fue en realidad una ciudad comercial que se fue formando at random, como dicen en inglés, o sea, al azar, en realidad al costado de lo que es la ruta, hoy Avenida Giannatasio, ¿no? Como que no había una conformación hasta, por ejemplo, la llegada del centro cívico, de tener un conglomerado que aún sigue siendo, ¿no? Sí. A ambas partes de Giannatasio, la zona comercial. Y allí, por ejemplo, ¿qué sucede a lo que es, o en realidad cómo impacta en lo que es mercado de trabajo? ¿No? Porque hoy por hoy el foco no está solo en la capital, como así decirlo. Claro, creo que ahí el principal cambio desde el punto de vista del mercado de trabajo es, bueno, estas nuevas actividades generan concentración de empleo en estos lugares que hacen que empiecen a debilitarse un poco relativamente los vínculos esos con Montevideo. Es decir, hay lugares de la zona metropolitana, caso de Toledo, de Villa Crespo, lo que es el eje Ruta 6, en donde tenías que, no sé, hace unos años el 60% de la población trabajaba en Montevideo. ¿Eso qué significa? Que había pocas actividades productivas que dieran empleo local. Entonces, en lo que está sucediendo con estas nuevas actividades, en lo que decíamos, en la logística, en la 101, en los emprendimientos, en la consolidación de la centralidad comercial lineal de Giannatasio y de los otros servicios públicos que hablamos, es bueno, se empiezan a generar procesos de concentración de empleo fuera, digamos, significativos, fuera del departamento de Montevideo, en esa zona metropolitana, originalmente pensada como ciudad de satélite, como ciudad de dormitorio. Bueno, esa cuestión se empieza a generar entonces un Montevideo como policéntrico, como polinuclear, con centralidades en su zona metropolitana que enriquecen el territorio, que empiezan a generar nuevas dinámicas y nuevas oportunidades también, porque se empiezan a dar estas sinergias de, bueno, que algunos emprendimientos funcionan como ancla para el desparrame de otras actividades económicas también. Eso retrotrae, bueno, que la gente genera interés en desplazarse hacia esos lugares. Digo, creo que hay toda una reconfiguración de la zona metropolitana y ni que hablar con lo que ha sucedido en el escenario de pandemia, donde se ha valorado también de otra forma los entornos con menos densidad, los entornos con más espacio público, con más verde, con menos aglomeración, digamos. Leonardo, y allí, bueno, preguntarte, porque estamos como en el radio de Montevideo y zona metropolitana, ¿no? Que ya es como que a veces lo hablamos fuera de cámara en alguna oportunidad, los límites están un poco endebles, ¿no? O sea, como un poco ya casi que invisibles. Pero ¿qué pasa, digamos, a nivel nacional? Digo, ¿hay algo que se pueda destacar por allí? Creo que lo que decís es bien interesante, primero con lo de los límites de la zona metropolitana, de pensar, bueno, no funciona como que recortás, digamos, el territorio, no es que termina acá, es decir, hay procesos de relación, de vínculos entre las ciudades que, digamos, se ha consolidado y cada vez más fuerte, digamos, el vector de crecimiento hacia el este, el vector hacia Maldonado, Punta del Este, es decir, la Costa de Oro cada vez también se está transformando como en un nuevo cordón metropolitano. Por lo menos hasta San Luis se ha conformado un nuevo cordón metropolitano claramente, incluso, bueno, hay parte de los procesos de informalidad que se están dando ahí urbana y de presión por nuevo suelo urbano con ocupaciones, etcétera, que dan también parte de un nuevo escenario que lo hacen, digamos,
parte de la zona metropolitana también, con todas las desigualdades, es decir, toda esa carga. Las ciudades son escenario también, tienen cosas muy positivas, muchas virtudes desde el punto de vista de las oportunidades de aglomeración, pero también son escenarios de desigualdades. Y a nivel nacional, lo que tú decías, creo que hay elementos importantes que se han dado, fundamentalmente lo que es el fortalecimiento de la red de ciudades intermedias, que son, digamos, básicamente las capitales departamentales y las ciudades grandes del interior, que han tenido un proceso de transformación vinculado al cambio del sector productivo, digamos, a la parte primaria, al agronegocio, a ser centro de servicios y de logística de emprendimientos el sector primario, que se han modernizado también. Entonces eso ha dado un recambio de actores, un interés en desarrollos, por ejemplo, residenciales, digamos, de sectores altos, de alta gama, en Salto, en Paysandú, aparte de los de Maldonado, o en otros lugares del interior donde se empiezan a dar también nuevos vectores de crecimiento con formas que teníamos asociadas solamente al área metropolitana de Montevideo y no a las ciudades del interior. Y aparte de lo que decíamos también, que habíamos hablado en su momento, de el impacto del turismo. Esas dos grandes transformaciones a escala nacional de esas últimas décadas del país, ya con un crecimiento hacia afuera muy claro, del rescalamiento de la producción primaria pensada fundamentalmente para exportación y su renovación, digamos, en el marco de un mundo que demanda los productos que salen del campo uruguayo, y la renovación, digamos, del sector terciario con los servicios y el turismo, han sido los grandes traccionadores de este crecimiento del Uruguay no metropolitano, que creo que es un aspecto bien interesante, porque se empiezan a dar fenómenos en las ciudades del interior que son interesantes para observar también, y que son nuevas oportunidades y nuevos espacios de oportunidad. Leonardo, y allí preguntarte, ¿no?, dentro de este escenario, ¿qué esperar, no? Digo, porque uno tiende a pensar de que es un proceso constante, pero que puede llegar a tener un límite. Digo, ¿qué es lo que se puede decir como, bueno, perspectivas, ¿no?, para lo que todo está sucediendo en este movimiento, digamos, urbano? Bueno, en realidad como que cuando mirás el territorio, mirás transformaciones longitudinales, mirás procesos de larga, a veces tenés ciclos cortos, o tenés procesos de alto impacto. Yo qué sé, darle una planta de celulosa en el medio del país, obviamente fue un proceso que desencadenó dinámicas que se suceden rápidamente, pero tenés otros más de largo aliento, como esto decíamos, de la transformación del sector primario o el impacto del turismo, es decir, son distintas temporalidades. ¿Qué escenarios podemos ver? Bueno, en lo que es zona metropolitana, yo creo que hay un descubrimiento de nuevos territorios, es decir, el encontrar esos nuevos territorios con nuevos ámbitos para nuevos emprendimientos residenciales, desde el punto de vista de estas centralidades con nuevos vectores de concentración de empleo que te generan Montevideo polinuclear, y ya no solo como un embudo hacia el área central de Montevideo, hacia las zonas intermedias de Montevideo, sino que, bueno, se despliegan distintos emprendimientos productivos y con capacidad de generar algún desarrollo en la zona metropolitana, dándole un valor que retroalimenta a otros procesos. ¿Hay algún ejemplo allí? Creo que lo que estábamos comentando de la logística en la Ruta 101. Bien. Y de la reconversión, digamos, que el sector de las urbanizaciones cerradas o semicerradas empiece a tener un complemento de servicios y de comercio con un ancla local muy fuerte ahí. Eso también, bueno, eso es en parte similar a lo que sucedió también en el área de Buenos Aires, en Pilar, en Escobar, donde también se empezaron a generar esas centralidades en lugares de urbanización que funcionaban como enclaves, bueno, y también empezaron a darse otras dinámicas que creo que son interesantes, pues son novedosas para Uruguay. Y con la mirada de la escala nacional, creo que el despliegue de estas transformaciones en las grandes ciudades del interior, no solo en Maldonado, Punta del Este, sino en Paysandú, en Salto, un poco en Rivera también, creo que lo que te muestra es una agenda, bueno, en Colonia, que hay también alguna expectativa de un crecimiento importante en la ciudad vinculado a un desarrollo inmobiliario. Creo lo que ha sucedido en Conchillas también, sí, también con la planta de celulosa, digo. Creo que ahí, y lo que está sucediendo con UPM 2 también en Paso de los Toros Centenario, lo que te hace es un poco empezar a redibujar Uruguay, digamos, más policéntrico, menos macrocefálico. Creo que esa consolidación de que, digamos, no funciona, digamos, el crecimiento de las dinámicas en el interior no funciona como excluyente respecto a este fortalecimiento o estas novedades en la zona metropolitana, ¿no? Es decir, el crecimiento de Uruguay policéntrico a escala nacional
con la consolidación del fenómeno en la zona metropolitana no es excluyente, creo que funcionan como un par que se retroalimenta, y bueno, ahí estará el desafío de pensar todo lo que implica eso en términos de oportunidades de desarrollo económico y también de cuestiones de integración social y de ambiente, ¿no? Creo que esa es la gran agenda del territorio que tenemos en el país. Bien, qué interesante. Vamos a seguir atentos a estos temas que son de interés y que Leonardo los tiene clarísimos, es un especialista en estos temas. Arquitecto Leonardo Altman, que es docente e investigador de urbanismo y ordenamiento territorial, investigador asociado y bueno, también director de lo que es el Observatorio Metropolitano del Centro de Estudios para el Desarrollo del CET. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Te esperamos en otra oportunidad. Bueno, gracias Tatiana y bueno, a las órdenes. Bien, nosotros nos vamos a una pausa, la primera de Empresarios de Acá, y vamos a hablar de logística en el área farmacéutica. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing.